queremos agradecer a Fernando Soliño, que es economista, que nos atienda. Fernando, gracias por atendernos. Gustavo Sacañeno lo saluda. Esto es Keops FM, la 90.1 en la Ciudad de La Plata. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bien. Bueno, ¿cómo le va a la República Argentina? Digo, si empezamos a hablar de la inflación, ya creo que el gobierno se ha dado cuenta. Las paritarias de la UON, que tendrían 3 puntos más, estarían hablando de un 18%, que tampoco alcanzaría. El gobierno ya está reconociendo después de este 2,3% los aumentos que se vienen y prácticamente el 15% es una utopía y que ya hay que reconocer que la inflación estaría cerca del 20 o 23%. Mira, en principio hoy Duhovne mantiene las tasas de referencia de inflación en el 15%. Tosudo el Sin hombre. embargo, hay otros índices, otros indicadores que están mostrando que se superaría ese 15% y andaría por arriba del 20%, con lo cual sería menor que el año pasado, pero no sería la pauta que habían informado a fin de año. Con lo cual, frente a las negociaciones en las paritarias, yo creo que esta idea que habían sepultado de no reconocer cláusula gatillo va a ser la salida más elegante para acomodarse a la nueva situación, ¿no? Sí, Fernando, pero dicen que la cláusula gatillo dispara la inflación. Por eso lo que proponen es una reapertura de paritarias. ¿Cómo Es que en dispara la realidad inflación? lo que pasa es que la cláusula gatillo, si la inflación supera holgadamente lo pautado, se aplica sin discusión. Si yo arreglo con vos que nos sentamos a hablar de vuelta, yo puedo pelearte algún porcentaje, y no te olvides que en esta teoría económica que postulan estos pensadores dicen que los sueldos son causantes de inflación. Claro. Cuando uno tiene otra idea que hay inflaciones estructurales, financieras, Sí. un montón de conjuntos que hacen que la inflación se mantenga, ¿no? Claro, por eso cuando dicen que el trabajador no va a perder poder adquisitivo, están mintiendo, ya lo saben. Y lo que pasa es que si la inflación supera la pauta salarial, tenés una pérdida de salario real. O sea, podés comprar menos de lo que comprabas hace un año. Y eso, bueno, es perjudicial para el trabajador, ¿no? Una pregunta que a mí se me hace muy difícil entenderla, ¿no? A lo mejor la respuesta suya lo hace. ¿Por qué en países como Chile, como Perú o como Brasil, que se hablaba que el 2,8% es una inflación anual, si esto realmente es cierto, y en la Argentina mensualmente superamos a veces ese número? ¿Es tan difícil eso en la Argentina? Ya nuestra idiosincrasia, nuestra política económica o nuestros gobernantes hacen que sea prácticamente imposible. En algún momento eso se puede dar, y para que esto suceda, ¿qué es lo que tiene que pasar, Fernando? Mira, tenemos acá lo que se conoce como inflación estructural, que es que cuando comienzan a estar mejor las cosas, vos tenés problemas de financiamiento. Ajá. Y empiezan a haber más ingresos de tanto de reservas o de importaciones que hacen modificar la estructura de costos. Para hablar claro, en Brasil, en Chile no hay una clase media como hay en Argentina. Los sindicatos en Brasil no tienen la fuerza que tuvieron históricamente los sindicatos acá en Argentina. Ajá. En Uruguay el sistema clasista que tienen hace prever determinadas cosas. Las idiosincrasias son sumamente distintas y nosotros venimos con algunos problemas estructurales porque allá en estos países si tienen que ajustar el gasto público y reducir determinados beneficios se aplican sin ningún tipo de, salvo alguna condena social, pero después ellos no tienen las movilizaciones que tenemos acá ni la lucha de derechos, que yo lo veo bien. En Argentina nosotros somos acostumbrados a esta estructura de país, con los derechos reconocidos a los trabajadores, con el gasto público bien orientado. Yo creo que el sistema de salud, el sistema de jubilación, el sistema que tenemos acá de contención a las familias y a los indigentes, me parece que puede mejorar, pero no es común verlo en el resto de los demás países. Vos no ves una universidad pública, una escuela pública, las universidades en Chile son aranceladas, en Brasil hay determinados sectores que directamente no acceden a determinada educación superior. Entonces en Argentina no debemos perderlo. Lo que tenemos que tratar es de que se incremente el ingreso y bajar el gasto público, no solamente en reducir los salarios como algunos pretenden, sino ajustar determinadas salidas o mal inversiones financieras que se hacen o de estructura que no deberían hacerse. Yo defiendo la situación
económica social argentina. Creo que en nuestro país se ha distinguido tanto esta clase social que es la clase media, que lucha el día a día, que paga sus impuestos, que paga las tarifas, y que sostiene la estructura productiva de todo este país. Hay que ayudarla. Hay que diferenciar con las tarifas, hay que mantener determinadas prestaciones, la salud, la educación, la justicia. Sí. Hay que hacer las cosas un poco mejor, hay que evitar los sistemas especulativos, hay acá comercios y distribuidores de productos que realmente lucran con en la cadena de distribución. Sí, es cierto. Hay muchas cosas para tocar, pero no copiemos modelos de otros lados, porque te digo que sencillamente en números macroeconómicos un economista te diría está mucho mejor, pero socialmente la gente está mucho peor. Y a veces los economistas vemos el todo, nos manejamos por tablas donde tenemos índices, y uno tiene que tener la suficiente bondad, el suficiente criterio profesional de poder evaluar también no solamente cómo vive la gente, sino la calidad de vida de la gente. Y yo creo que eso tenemos que defenderlo en el país. Fernando, siempre se habla de la herencia de un gobierno anterior que la verdad dejó a la República Argentina en una situación muy, pero muy complicada, y que este gobierno aparentemente en sus primeros tramos, o por lo que se decía, había encontrado la vuelta, o por lo menos había detectado dónde estaban los inconvenientes, que tenía un equipo para poder sacarlo adelante, después de 2 años y algo, esta situación que golpea a muchos sectores de la sociedad, que tiene que ver con algunos despidos, con el aumento de tarifas, la quita de subsidios. Esto es algo lógico que esté pasando, y este camino hacia dónde va. En algún momento hay reactivación, en algún momento se frena, el poder adquisitivo va a crecer. En términos macroeconómicos, el país hace 8 trimestres que viene creciendo. Ajá. Ahora, esos términos macroeconómicos, ¿llega al bolsillo de la gente? Claro, ese es el problema. problema. Lo tenemos que analizar. Hay dos certezas que tenemos. Había una pesada herencia, había restricción externa, no había acceso a los mercados internacionales, teníamos faltantes de divisas, teníamos una estructura de costos sobredimensionada, una corrupción enquistada que generaba sobreprecios. Pero también tenemos otra certeza: el equipo económico que tenía todas las soluciones le está costando demasiado, y eso empieza a tener su costo político, poder acomodar la inflación. Sí. De repente vos en televisión ves economistas liberales que en otro momento se habían desaparecido de escena después de la crisis catastrófica del 2001, que proponen ajustes donde van a tener 10 millones de personas que vivan muy bien, pero somos 40 millones de habitantes. Claro. O sea, ¿quién va a pagar todo el ajuste? Si vos empezás a quitar subsidios, cerrás fuente de trabajo, subís el dólar. Por otro lado, tenés políticos acompañados por economistas que te proponen soluciones mágicas que son casi impracticables. En definitiva, esta teoría de gradualismo, que ir ajustando de a poco, yo creo que es la más funcional a la estructura social, histórica y económica argentina. Yo creo que la pesada herencia existió, a pesar de que muchos niegan, y yo creo que este equipo económico necesita rever algunos planteos, como por ejemplo solo manejar la inflación con la tasa de interés del Banco Central, claro, y cómo maneja la leva, no alcanza. Es una aspirina para semejante enfermedad. ¿Y qué habría que hacer, Fernando? Si uno supiera tener todas las variables. No, lo que hay que hacer es tener un programa económico, incentivar determinadas exportaciones, tener una política de producción local, achicar costos en lo que fueran costos de funcionamiento. Vemos costos de la política, como les digo yo, así he publicado en otro lugar, donde vemos estructuras de funcionamiento, tanto del Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo, que si uno tuviera que pagarlos del propio bolsillo son insolventables. Entonces habría que ajustar también, tener una política hacia el exterior, apostar con el Mercosur, incentivar la reapertura hacia otros mercados como el con Europa, que eso se está empezando a hacer. Hay una serie de cosas que se pueden hacer, incrementar no la presión tributaria, sino de que no sean pocos los que paguen, sino que paguen poco muchos.
Sí, Hoy tener un negocio y pagar impuestos, yo además soy contador, realmente se lleva entre un tercio o un 40% claro, del esfuerzo, una locura. y es difícil tener, y somos dos socios, es difícil tener un tercer socio que se lleva inevitablemente todos los meses semejante utilidad. Eso hace que los márgenes sean menores, que frente a la falta de control, algunos se tientan y comienzan con la estructura de economía en negro, empleados en negro. Es difícil, hay que tener una política fiscal, una política económica y una política financiera donde no se soluciona solamente pidiendo plata al exterior, sino hay que ver hasta dónde llega el nivel de endeudamiento. Eso, Por ahora, sí. el nivel de endeudamiento no es preocupante porque no tiene la dimensión como para ser insostenible. Pero una cosa es pedir un préstamo a tasa fija, Claro. usted va al banco, pide un préstamo a tasa fija o a tasa variable. Es más barato el de tasa variable. Sí, pero después... Si hay un problema, mañana la inflación se va al 40%, mi sueldo no va a subir el 40% y me van a ajustar el préstamo al 40%. Sí. Fernando, la última pregunta a propósito Sí, de... por favor, uno se engancha y... No, pero no, lo que pasa es que estamos... para hablar, estamos terminando el programa, si por nosotros fuera una charla muy, pero muy interesante. A propósito del endeudamiento, dice el gobierno que faltarían 5.000 millones de dólares, pero no lo va a pedir en el exterior, sino lo va a buscar en el mercado local. ¿Cómo es eso? Sí. No, sí, yo estoy ahora publicando un artículo este fin de semana sobre eso. En realidad está pidiendo letras en el mercado local, sí. Le pide que las empresas de aquí, los inversores de aquí, compren letras a futuro, a un año o algunas a medio año, en dólares, garantizando un margen bastante atractivo. Y hay gente que no deja de ser interesante siempre las deudas soberanas, ¿no? Comprar bonos de otros países. Lo que pasa es que Argentina tiene una historia trágica de haber incumplido, pero es una fuente lógica. Lo que pasa es que el mercado externo se volvió muy caro. Sí. Estados Unidos está tratando de cuidar su economía y para eso subió las tasas, acompañó ese efecto también en el euro porque no quiere quedar desfasados. Claro. Entonces, frente a posibilidades de conflictos, nunca sabemos, hay algo peor, no peor, pero hay algo que es tan terrible como el desastre, que es el miedo a. Y vivimos una situación internacional donde uno lee los diarios, ve las declaraciones y puede haber un conflicto armado con un país, con otro, entre las potencias, que Siria, que Estados Unidos, que Rusia, y eso hace que sea bastante inestable los mercados. Sí, cuando hay conductas... Como pasa siempre, cuando pasa esto, cuando son bastante inestables, el precio del dinero se encarece. Si uno va a pedir... en una situación de insolvencia o en una situación de inestabilidad, la plata sale más cara. Sí, entonces, endeudarse afuera hoy no es conveniente. Sí lo era en el 2017, el 2018 es distinto, por eso el gobierno sale a decir que va a recaudar los fondos que hay aquí. Y es una lógica. Está bien que sea así, o sea, siempre y cuando no prometan algo, no saquen tasas que realmente al Estado lo transformen por beneficiar al gobierno, se perjudique el Estado. Sí. Pero los márgenes y las tasas que están dando son realmente... Y ahí tenés otro dato, ¿ves? Ahí tenés otro dato. Las tasas que están, las letras saliendo, están reconociendo una inflación superior al 20%. Claro. Bueno, desde... un lateral cercano al gobierno le están diciendo que lo que ellos están viendo no es lo que ocurre, que hay que mirar para el costado, que le están marcando la realidad. Y es cierto lo que sucede internacionalmente, ¿no? Pero cuando hay tanta irracionalidad en la conducta política de países como Corea, como Estados Unidos, la verdad uno no sabe dónde va a disparar porque la lógica política en el mundo no está a la orden del día, ¿no? Y esa inestabilidad, te digo que en los mercados financieros o en la matriz de negocios de los que llevan adelante, los pone peor que tener determinadas certezas o no certezas, ¿no? Es terrible eso. Y sale perjudicado el que tiene que salir a pedir. Sí, Fernando, ya nos metimos en el programa de los chicos de las voces del ascenso. A propósito, ¿está conforme con Racing o no? Fernando, ¿me escucha? Ahora lo escucho, sí. No, digo que nos estamos metiendo en ambiente de las voces del ascenso, programa que comienza a las 3 de la tarde, y a propósito del fútbol, ¿está conforme con Racing? ¿Le gusta el fútbol o no? Mire, la verdad que el cambio que hizo Coudet yo lo
lo apoyo. Sí. Es lindo estar ahí peleando. Sí. Uno lo que quiere es dar una buena pelea. Sí, Sabe que vivimos en un campeonato donde con tantos contendientes hay un campeón, pero no hay 20 y pico, si son 30 equipos los que participan. El campeón es uno solo. No hay 29 perdedores. No es lo mismo salir cuarto que salir 28. Pues si salís cuarto, entras a las copas, y salís 28 te vas al descenso. Sí, y nosotros, lamentablemente, estuvimos mirando la tabla de abajo mucho tiempo. Así que estamos viviendo una linda época, que es mirar la tabla desde arriba. Y bueno, y los partidos son partidos, ¿no? A disfrutarlos. Que estoy contento. A disfrutarlos. Espero volver esta semana que viene, que ya jugamos otro partido, a acompañar al equipo. Bueno, gracias por acompañar este momento de Café de por Medio, Fernando. Le agradecemos el tiempo y lo estaremos molestando en algún otro momento. A su disposición como siempre. Gracias. Gracias, muy amable.